buenos días. Soy Julia Aguilar y hoy los saludo desde Digital Noticias. Son las 8 de la mañana y empezamos con información de primera mano para ustedes. Y es que después de 190 días del crimen del actor Efraín Ruales, la Fiscalía sigue atando cabos. Casquete, Alvarito y Ñorqui fueron detenidos por el crimen. Ellos, según la Fiscalía, iban en el carro desde el que dispararon a Ruales. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato del presentador de En Contacto, Efraín Ruales, y la Fiscalía ha atrapado a los 3 hombres que iban en el carro desde el que dispararon también al actor en la avenida Guillermo Cubillo, cuando salía del gimnasio en la mañana del 27 de enero pasado. Se han realizado muchas diligencias, allanamientos, detenciones, se han tomado versiones a familiares, compañeros, sospechosos y hasta las parejas de los procesados. Y hoy la Fiscalía sigue atando cabos en este caso que causó gran conmoción. Lo cierto es que la Fiscalía aún no determina quién mentalizó el crimen y pagó supuestamente a la banda Los Lagartos para atacar a Ruales. Pero la semana pasada, Álvaro C., quien fue detenido el 3 de marzo en Río Verde, Esmeraldas, aceptó que fue el quien aló el gatillo contra Ruales. Dijo que se les pasó la mano y que los habrían contratado para asustar al también actor, pero no reveló quién. Alias Alvarito tiene 22 años y está en la penitenciaría. Desde su detención, el jueves, por primera vez, dio su versión de los hechos en la Fiscalía, pues el día que fue capturado se acogió al derecho de silencio. Ese día también debía dar su versión Carlos M., conocido como Choclo, hermano del fallecido Giovanni M., alias El Gorras, y quien actualmente lideraría la banda Los Lagartos desde la penitenciaría del Litoral. Choclo está detenido desde el 2012 por asesinato y habría sido contactado por el autor intelectual, quien pagó a la banda por el atentado. La Fiscalía indica que, según las versiones, el jefe de los Lagartos contrató a los 3 jóvenes que ejecutaron el sicariato. El fiscal Víctor González, quien investiga el caso, dijo que en estas diligencias han obtenido información valiosa para esclarecer el hecho, pero Alvarito solo delató a Casquete, quien conducía el carro y quien lo habría delatado a él al ser detenido pocos días después del asesinato. No ha delatado a Ñorqui ni alias Choclo, el jefe de los Lagartos, pero ya tenemos el levantamiento y reporte telefónico de los celulares de Alvarito y Ñorqui, señala el fiscal, quien junto con 20 agentes de la Unidad de las Muertes Violentas de INACET han revisado el contenido de los celulares, donde han encontrado decenas de fotos de los hombres con armas. En otras fotos halladas por los peritos hay fusiles, junto a lagartos, sí, lagartos, el animal representativo de la banda que opera en la penitenciaría y que habría contratado a los asesinos. Alvarito en su versión dijo que había recibido $5,000 de pago para disparar a Ruales y que $2,500 le entregó a Casquete, contó el fiscal. Pero él no cree en esto, pues solo en el departamento de este último la Fiscalía halló más de $6,000 en el cielo raso. Han pasado ya 3 meses desde que falleció el actor Efraín Ruales y la Fiscalía aún sigue investigando qué pasó. Esperemos pronto puedan esclarecer este hecho. Continuamos con más noticias y es que unas 6 horas en algunos casos esperaron adultos mayores para recibir segunda dosis en Quito. Veamos. El plan de vacunación en contra del coronavirus se desarrolla con altibajos. En varios puntos en la capital se han presentado aglomeraciones e inconvenientes. Los exteriores del colegio Benalcázar en el norte de la urbe estuvieron este martes prácticamente vacíos,
contrastaron con lo sucedido en la tarde y noche del lunes, donde hubo aglomeración de personas que habían ido a esa unidad educativa, lugar en el que se instaló un punto de vacunación en contra del coronavirus. El panorama se complicó aún más por la lluvia que tuvieron que soportar muchos adultos mayores y personas que los habían acompañado. Daniel Andrade había llegado a las 3 de la tarde junto con su abuelo de 84 años y su tía abuela de 86 para la segunda dosis de la vacuna prevista a las 4:50 y a las 4:55 minutos. Casi 6 horas después y antes de las 21 horas recién los inmunizaron. Luego de que llovió en el sector les habían permitido ingresar al colegio. A las 15 horas estimó que había unas 800 personas en 2 filas. Sostuvo que se encontró a personas que estaban en el lugar desde las 10 de la mañana. La primera dosis la habían recibido en el colegio Dillon, proceso en el cual se demoraron 2 horas. Andrade cuestionó al Ministerio de Salud Pública por la desorganización. Algunas personas afirmaron que hubo gente que llegó al lugar sin la cita de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, mientras otras indicaron que a pesar de estas mojadas, no les informaron si debían o no continuar con la torturosa espera. Sarita Berrones, viceministra de Salud, dijo que hubo personas que se trasladaron de otros cantones para ser inoculados a ese lugar, sitio que no les correspondía. El panorama fue distinto un día después. Roberto Castro fue a la unidad educativa este martes y estimó que se demoró 5 minutos hasta ser inmunizado. La notificación le llegó a su hijo hace 2 días. Según Roberto, estuvo muy bien organizado. Jonathan Guacho Bonilla, del Ministerio de Salud, explicó que este martes estaba planificado colocar la segunda dosis a 960 adultos mayores de Pfizer, para lo que instalaron 13 brigadas. Recordó que la vacunación se realiza con agendamiento y aseguró que hay mensajes maliciosos para que personas sin cita acudan a los puntos de vacunación. En caso de lluvia, indicó que tenían un plan de contingencia. El secretario de Gabinete, Jorge Guatet, hizo un recorrido en el colegio Benalcázar. Expresó que colocando sillas y carpas se evita que haya fila. El día de ayer, el caso de médicos que no estaban dentro de agenda da vergüenza. Es así, da vergüenza que no sepan organizar un punto de vacunación. Aquí no podemos dejar de sancionar y de separar a la gente que no tiene el mínimo de conciencia y el mínimo de humanidad con los adultos mayores. Jorge Guatet, secretario del Gabinete de la Presidencia de la República, nos comentó esto. Los problemas en la organización de la vacunación no son nuevos, manifestó. Casos similares sucedieron a inicios de abril en el Hospital Docente de Calderón y la semana pasada en el Centro de Exposiciones Quito. Lamentable lo que acabamos de ver, cómo es posible que haya personas que aprovechen esta situación. Si a ustedes no les llega un mensaje por parte del CNT, no acudan, evitemos esto. También un llamado a las autoridades, como ya lo mencionó Jorge Guatet, secretario del Gabinete de la Presidencia de la República, deben proceder con hechos de contingencia. En estos casos de invierno sabemos que van a existir lluvias, el temporal afecta, así que por favor proceder lo más rápido posible con esto. En otros temas, menores venezolanas rescatadas en Perú se encuentran ya con su madre en Quito. En la capital residen las menores con su familia. Las menores Sofía, Antonella y Sara Lucía se reencontraron con su madre este martes en Quito, ciudad a la que fueron trasladadas a bordo de un avión del gobierno ecuatoriano, desde el aeropuerto de Santa Rosa, El Oro. Ellas fueron rescatadas el lunes pasado en Piura, norte de Perú. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y el gobernador de El Oro, Dani Gámez, acompañaron a las menores y su padre, Joel,
desde la entrega que realizaron las autoridades peruanas en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en Huaquillas. Cerca de las 9:50 de la mañana de este martes, el avión del gobierno ecuatoriano arribó a la pista del aeropuerto de Tababela en Quito. En la ciudad de Quito, el ministro de Gobierno detalló sobre el rescate y la colaboración que tuvieron en la alerta Emilia y la alerta amarilla de la Interpol. Se confirmó que ambas tienen buen estado de salud y ya recibieron atención psicológica. Según el relato de familiares, las menores de 13 y 12 años habrían salido juntas a comprar en un minimercado ubicado cerca de su domicilio, en las cercanías del Colegio Don Bosco, sector de la Kennedy, en el norte de Quito, la tarde del jueves 22 de abril pasado. Desde ese momento, sus allegados desconocían su paradero. Martínez dijo que el periplo de las menores empezó en Quito para tener como primera parada la ciudad de Loja. Apuntó que les llama la atención que las menores pudieron adquirir pasajes en transporte terrestre sin la autorización de sus padres. En rueda de prensa, la comandante general de la policía, Tanya Varela, comentó que los padres de Sara y Sofía denunciaron el 22 de abril la desaparición de las menores, quienes habían salido a comprar en un minimercado. Las investigaciones determinaron que tras salir del establecimiento, ambas se trasladaron a una estación de autobuses, subieron a una unidad del sistema de trolebús para trasladarse a un terminal y adquirir así los pasajes hacia Loja, y de allí tomaron otro transporte público hacia Macará. Por un paso irregular, juntándose con un grupo más de ciudadanos venezolanos, cruzaron la frontera y llegaron a Piura, donde permanecieron entre sábado y domingo, en una colonia de venezolanos, dijo Varela. Mientras Martínez detalló que las menores tomaron una barcaza para poder cruzar hacia Perú y de ahí llegar a Piura. El lunes tomaron un autobús en el que una ciudadana peruana las identificó y dio aviso a la policía, añadió así el jefe policial. Martínez comentó que las menores han regresado sanas y salvas a Quito y aclaró que eso no significa que las investigaciones hayan terminado. Por lo contrario, se deben adoptar correctivos, principalmente en algunos reglamentos. Y el alto consumo de oxígeno por aumento de casos de COVID-19 pone en situación crítica a Colombia. Nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a conocer noticias del ámbito internacional. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón.
corazón, yo te lo diré, al equipo que me vio nacer. Bienvenidos a Barce Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barce Kids. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir conectados con nosotros. Antes de conocer qué pasa en Colombia con respecto al tema del COVID-19, quiero darles una excelente mención y un consejo para que ustedes puedan ganarse unos cojines. ¿Qué tienen que hacer? Es simple. Solo seguir a Mueblerías Palito en Instagram, @muebleríaspalito, y estarán participando por un lindo set de cojines de sala que aparecen en este momento en la pantalla. Deben tomarle una foto o hacer una captura de esta imagen, seguir a Mueblerías Palito en Instagram y Facebook y enviar esta captura al WhatsApp, al número de WhatsApp que está en pantalla, con el código LISTOTV Digital. Y ya estarán participando, así que no pierdan la oportunidad de renovar su sala y ganarse estos lindos cojines. Solo TV Digital y Mueblería Palito lo hacen realidad. Continuamos en el ámbito internacional, y es que el COVID-19 en Colombia deja un alto consumo de oxígeno debido al aumento de casos y pone en una situación crítica a este país. La tercera ola del COVID-19 deja hasta hoy más de 2.8 millones de contagiados y 72.235 fallecidos. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, dijo este martes que el país está en una situación crítica por la alta demanda de oxígeno para atender a los enfermos del COVID-19 y por esa razón el gobierno suspendió los aranceles para las importaciones de este producto. Estamos en una situación realmente crítica de consumo de oxígeno. Nosotros tenemos que en Colombia la producción es de 618 toneladas por día, que incluye oxígeno líquido como oxígeno gaseoso y que se utiliza tanto para usos medicinales como para usos industriales, dijo así el jefe de cartera de salud. Al intervenir en el programa de televisión Prevención y Acción, en el que el presidente colombiano Iván Duque trata temas relacionados con la pandemia del coronavirus, Ruiz explicó que con el oxígeno producido en el país se pueden atender 21.600 camas de cuidados intensivos. Sin embargo, dijo que se debe tener en cuenta que el consumo de ese gas es grande en otras unidades hospitalarias que no son de cuidado intensivo, como los servicios domiciliarios, además del que se utiliza en la industria. Una de las primeras voces de alerta sobre la falta de oxígeno para tratar a los pacientes con COVID-19 la dio el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien hace una semana advirtió de la escasez de ese gas por el elevado número de contagios y pacientes en ese departamento, uno de los más afectados por el tercer pico de la pandemia. La tercera ola del COVID-19 deja hasta hoy en Colombia más de 2.8 millones de contagiados y 72.235 fallecidos. Regresamos a temas nacionales, nos vamos a Manabí, donde más de una hora se necesitó para controlar un incendio que consumió al menos 6 casas. Esto ocurrió en el sector El Carmen. Hay unos 20 damnificados, incluyendo niños y adultos mayores,
quienes perdieron todos sus bienes materiales. Mañana se evaluarán los daños. Un incendio considerado de grandes proporciones afectó la noche de este martes 27 a un sector de El Carmen, cantón de la provincia de Manabí. El sitio se conoce como Las Lagunas. 6 casas fueron consumidas por el fuego. La lluvia que luego cayó ayudó a controlar el incendio. El ECU 911 indicó al inicio que personal bomberil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y de la Policía Nacional asistieron inmediatamente a la emergencia, que se veía a través de las cámaras de videovigilancia. En redes sociales circularon videos del incendio y de una de las explosiones que se dio por los cilindros de gas de las viviendas afectadas. Los habitantes alcanzaron a salir de las viviendas. Desde las 19:39 de la noche del martes 27 de abril, bomberos del cantón El Carmen y de Santo Domingo, cantón de Santo Domingo de los Sáchilas, provincia vecina de ese lado de Manabí, luchaban por apagar el fuego que consumió al menos 6 viviendas en el sector La Laguna, bajando la llamada Loma de Nervarés, en El Carmen. La emergencia fue reportada aproximadamente a las 7:30 de la noche, se dijo. Enseguida se movilizó a varias unidades del cuerpo de bomberos. Según las primeras informaciones, las llamas alcanzaron varios metros de altura y consumieron 6 casas. Los habitantes de las viviendas afectadas alcanzaron a salir, se indicó. No se reportaron víctimas, solo daños materiales. Hay al menos 20 damnificados, incluyendo niños y adultos mayores, quienes perdieron todas sus pertenencias. Hoy miércoles 28 se hará la evaluación de los daños en la zona. Continuamos con más. María de Lourdes Alcíbar, esposa del presidente electo Guillermo Lasso, pide orar para que no se apruebe el aborto. Reaccionó al conocerse que la Corte tratará sobre la despenalización del aborto por violación. Oremos a Dios para que no sea aprobado el aborto en nuestro país. Es un asesinato que nos duela el corazón solo al decirlo. Todos tenemos derecho a la vida. Así posteó en su cuenta de Twitter María de Lourdes Alcíbar, esposa del presidente electo Guillermo Lasso. La próxima primera dama reaccionó así la tarde de este martes al conocerse que la Corte Constitucional se reunirá hoy, 28 de abril, para resolver sobre la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Alcíbar posteó 4 tweets para referirse a este tema e instó a padres a educar en valores a sus hijos desde pequeños para que sepan respetar la vida. El Pleno de la Corte Constitucional sesionará para resolver la acción de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto por violación que fue presentada en julio del 2019 por varios colectivos. Continuamos con más, y es que suspenden los matrimonios civiles en Imbabura durante el estado de excepción. Inicialmente la disposición estaba para matrimonios fuera de sede. El registro civil dio a conocer que acogió la resolución del 24 de abril del COE provincial de Imbabura, en la que se le disponía que prohíba la celebración de matrimonios en la provincia durante el estado de excepción. Ante eso, la institución informó este martes que suspendió el servicio de matrimonios en sede y fuera de la sede. Usuarios indicaron que la entidad ya ha ido comunicando a las parejas la situación. La entidad señaló que los demás servicios se ofrecen con normalidad en todas las agencias de esa provincia, así como también se indicó que en el interior de la institución se aplican los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarilla, distanciamiento físico, entre otros. Imbabura registra 11.327 casos confirmados de COVID-19 por pruebas PCR.
así como 327 fallecidos confirmados por la enfermedad. En el 2020 se realizaron 1.209 matrimonios en esa provincia. La mayoría fue en febrero, 184 matrimonios. Así que si usted se encuentra en la provincia de Imbabura y quiere contraer matrimonio, debe saber que por el momento está prohibido celebrar este tipo de eventos en el registro civil. En otros temas, cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de $500,000 fue decomisado. Esto ocurrió en Carchi. Veamos. Lote era transportado en un camión resguardo por otros 2 vehículos en paso irregular. Un operativo de rutina efectuado en el sector fronterizo El Carmelo, ubicado a 40 kilómetros de Tulcán, en el norte de Ecuador, se incautó de un cargamento de cigarrillos extranjeros que intentaban ingresar irregularmente desde territorio colombiano al Ecuador. Pablo Merino, comandante de la Brigada de Infantería número 31 Andes, informó que los efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada realizaban operaciones de protección y vigilancia del límite político internacional. Esto en los pasos fronterizos no autorizados. Ahí decomisaron más de 2020 unidades de tabaco. El oficial agregó que son diferentes marcas y países y tienen un valor aproximado en el mercado de $707,000. La mercadería era transportada en un camión Hino y escoltado por 2 camionetas que servían de informantes. La mercancía de contrabando inmovilizada fue puesta a órdenes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Hay una persona aprehendida que fue entregada a la Policía Nacional, mientras el vehículo utilizado al transportar esa mercadería debió dejar listo el sector. Seguimos con temas nacionales. La Asamblea Nacional cierra segundo debate de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y así se prepara para la votación. La Comisión Ocasional tiene un día para presentar el texto final que será sometido a votación en una sesión plenaria del viernes 30 de abril. La Asamblea Nacional cerró este 27 de abril el segundo y definitivo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y otorgó el plazo de un día para que la Comisión Ocasional recoja las observaciones planteadas y presente el documento final para someterlo a votación el próximo viernes. Al retomar el debate suspendido desde julio de 2020, los asambleístas plantearon que en la ley de tránsito algunos cambios como la condonación de multas al transporte alternativo rural y la reducción de puntos en las licencias solo queden para los delitos de tránsito y para aquellas contravenciones de primera y segunda clase, que suponen así el riesgo de la vida de conductores y pasajeros. También hubo planteamientos, como lo hizo el asambleísta Javier Cadena, que desaparezcan las sanciones por puntos en las licencias, porque en ese sistema se ha convertido un ente de corrupción para los agentes de tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito y las escuelas de conducción no han bajado la siniestralidad. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, comentó que la ley aprobará el legislativo será integral y tiene que ver con el transporte, el peatón, el ciclista, la seguridad vial y ciudadana. Aquí no hay que pensar en contentar a unos u a otros, sino que se tiene que hacer lo correcto, y lo correcto es darle un marco de seguridad vial integral al país. Así lo subrayó. Ahora, amigos, nos vamos a un corte comercial, pero al regresar estaremos en una entrevista vía Zoom con el economista Larry Yumi Banda y vamos a analizar la ley de defensa de la dolarización.
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos esperando la conexión con el economista Larry Yumi Banda. Junto a él vamos a analizar la ley de defensa de la dolarización. En estos momentos nos estamos conectando, pero antes vamos a ver, aquí parece que producción me está avisando que ya se conectó el economista, todavía no. Listo, vamos a aprovechar. ¿Ya se conectó? Sí. Nos vamos a conectar en este momento con el economista. Esperemos unos segundos para hablar sobre la ley de defensa de la dolarización que ya se aprobó. Esa ley, aquí estamos con el economista. Buenos días, economista Larry, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, economista. Ahí sí, estamos conectados, estamos al aire. Bienvenido a Digital Noticias. Gracias por su tiempo, economista. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Economista, contra todo pronóstico, el pasado jueves, la Asamblea Nacional aprobó con 86 votos afirmativos la ley para la defensa de la dolarización. Pero, ¿por qué ha sido tan polémica esta ley, economista? Recordemos que en el 2019 un proyecto parecido fue archivado. Además, en este año el Consejo de Administración Legislativa rechazó por 2 ocasiones la propuesta legal. Cuéntanos. A ver, el tema de que por qué fue rechazado en varias oportunidades es porque se querían introducir reformas que de alguna otra manera vulneren algunos aspectos de la Constitución. Y me refiero específicamente al artículo 303 de la Constitución Política del Ecuador, en donde señala textualmente que la formulación de la política monetaria, cambiaria y financiera es de potestad exclusiva de la función ejecutiva y que lo instrumentará, en este caso a través del Banco Central. Entonces, ¿cuál es el representante del Ejecutivo que debe formular la política monetaria? Es la Junta. Anteriormente se llamaba la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera. Hoy, de acuerdo a lo que aprobaron los asambleístas, se divide en dos, ¿no? Entre la Junta de la Política y Regulación Financiera y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Entonces, creemos que eso es un paso importante, en buena hora que se haya aprobado. Obviamente no es una ley perfecta, pero sí permite primero dos cosas, ¿no? Garantizar el buen manejo de las reservas internacionales por parte del Banco Central y segundo, fortalecer la dolarización. Adentrémonos a lo que usted mencionó. ¿Qué ganó el país? ¿Qué ganamos nosotros, los ciudadanos, con la aprobación de esta ley? Primero, de que debe de haber estabilidad monetaria y financiera en el Ecuador. Más que todo, con aquellas personas que de alguna otra manera tienen los depósitos a través de las instituciones, ¿no?
en el Banco Central, que debe ser el garante de una correcta administración. Y cuando me refiero a las personas, me refiero a las personas que tienen sus depósitos en el sistema financiero privado, que una parte de esa totalidad de los depósitos están en el Banco Central a través de la figura del encaje, ¿no? Entonces, ¿por qué se generó la figura del encaje? Como una especie de garantía ante cualquier problema que pueda existir en el sistema financiero privado con respecto a problemas de liquidez y de solvencia. ¿Por qué digo de las personas? Porque ahí también está la plata de los municipios, está la plata de las prefecturas y las juntas parroquiales, está la plata del Seguro Social. Entonces, esa plata, cuando lo requieran estas instituciones, tiene que estar garantizado a través del Banco Central. Y para eso se necesita que las reservas estén fuertes, que cubran, en este caso, la totalidad y que están dentro de los pasivos y obligaciones del Banco Central, pero en fin, de que se cumplan con los requerimientos en los momentos, más que todo, lo que estamos viviendo actualmente, que es una crisis económica profunda, en donde el presidente electo Guillermo Lasso prácticamente recibiría una economía totalmente destrozada. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una independencia del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo se da esto? A ver, no existe 100% independencia del Banco Central del Ecuador, porque todavía está enmarcado en acuerdo al artículo 303 de la Constitución. Entonces, el Banco Central solamente cumple el rol de instrumentar las decisiones que tome la Junta. ¿Y quiénes son los que van a participar dentro de la Junta? Los representantes, en este caso, de la función ejecutiva. Entonces, los representantes, en este caso, del presidente Moreno, si es que los nombra, o si no, serán los representantes, en este caso, de Guillermo Lasso, si presenta la terna y eso es aprobado, o lo objeta, en este caso, la Asamblea Nacional. Por eso hay que esperar. Yo creo que este proyecto de ley permite la transparencia, el orden en cuanto al manejo de las reservas internacionales, pero hay que concentrarse en los problemas de fondo, hay que concentrarse en los problemas realmente que le preocupan al ciudadano, que es, por ejemplo, estar vigilante de que el gobierno de Guillermo Lasso cumpla su oferta de campaña, que es la vacunación masiva, eficiente y gratuita, que él dijo que en 100 días de gobierno va a vacunar a casi 9 millones de ecuatorianos. Esperemos que eso se cumpla, porque de ahí depende el proceso de recuperación económica del país. Hay más de 5 millones de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado. Casi el 60% de la población está en pobreza y extrema pobreza, hablando desde el punto de vista multidimensional. Estamos hablando que la desigualdad entre los que más tienen y menos tienen cada vez se está ampliando, producto de las malas decisiones, pero también problemas de la pandemia. Entonces nos enfrentamos a una economía que en el año 2020 cayó en el menos 7.8%, la caída más dramática de toda la historia económica del país. Entonces yo creo que las decisiones que tome Guillermo Lasso a partir del 24 de mayo van a ser cruciales para no profundizar la crisis, más bien buscamos, y eso espero que sea el anhelo de todos los ecuatorianos, de que esta situación mejore. Entonces, para eso hay que tomar un sinnúmero de reformas este año. Correcto, sin duda hay altas expectativas y también se hablaba de que Ecuador está con aires de esperanza en el nuevo gobierno que ahora se va a posicionar el 24 de mayo. Y como usted lo mencionaba, el desempleo es el pan nuestro de cada día. Créame que como noticiero vemos todos los días la falta de desempleo que existe. Estamos hablando también de pobreza, las faltas de oportunidades. ¿Y de qué manera podría estar involucrada la aprobación de esta ley? Porque también se dice que busca fortalecer la dolarización mediante la aprobación pues, de esta nueva ley. ¿De qué manera nos beneficia esto? ¿Por qué es tan importante fortalecer la dolarización? Consideremos que muchas personas no conocen el valor que tiene esta acción. Claro, imagínense cómo ha sido el funcionamiento del Banco Central antes de esta reforma. No solamente la reforma que se aprobó este año, sino también de las reformas que se hicieron en años anteriores con la Ley de Fomento Productivo y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. ¿Cómo era el manejo antes de esa reforma? El Banco Central se quedó sin liquidez, le voy a prestar al Banco Central 6.000 millones de dólares. ¿Qué le entrego a cambio? Papelito que está en el Banco Central. Entonces, en ese momento, como se existía una especie de no profundización de la crisis, la gente no se daba cuenta.
Pero ahora que la situación es tan complicada y vemos que, por ejemplo, los municipios reclaman su plata, que hay una deuda de más o menos $1.000 millones que están exigiendo los municipios, prefecturas y juntas parroquiales porque el gobierno les adeuda, no les puede devolver porque la tienen en papeles, una parte, ¿no? La otra parte la tienen en reservas internacionales. Entonces, eso es lo que se busca evitar, que sea totalmente transparentado y una correcta, en este caso, administración. Porque si esto no pasaba, ¿saben lo que iba a pasar? Es que todas las obligaciones que tenía el gobierno las tenía que cumplir de otra forma. No con dinero, porque no tiene plata en la reserva, sino tenía que cumplir con alguna moneda alternativa. Y lastimosamente ese era el paso previo para un proceso de desdolarización. Por eso que esta ley no es que va a ser la solución perfecta para fortalecer la dolarización. No, pero aunque sea garantiza orden y transparencia. Lo que hay que hacer para fortalecer la dolarización es tratar de abrir la economía de manera inteligente, para que vengan dólares incrementando las exportaciones en principales mercados, como por ejemplo los Estados Unidos, que ojalá se ponga como meta el gobierno de Guillermo Lasso de cerrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos por las experiencias positivas que tenemos, por ejemplo, con la Unión Europea. Sabemos que se ha firmado un acuerdo comercial con los países del EFTA, me parece bien, yo creo que van a tener los resultados positivos en el mediano y largo plazo, pero lo interesante es buscar el fortalecimiento de la asociación por otra vía. Una de esas es los acuerdos inteligentes, bilaterales, abrir la economía, sin perjuicio de que, por ejemplo, hay que establecer mecanismos importantes, tributarios, en lo que tiene que ver con tramitología, en lo que tiene que ver con reformas laborales, para que venga la inversión extranjera directa y así también fortalezcamos, en este caso, la dolarización. Se hablaba mucho de las tasas de interés. ¿Estas se van a liberalizar ya una vez pues, que fue aprobada la ley? ¿Cómo se va a manejar ese tema? A ver, las tasas de interés van a seguir siendo manejadas por el presidente de la República a través de los representantes de la Junta de la Política y Regulación Monetaria. En eso no ha cambiado absolutamente nada. En eso no ha cambiado absolutamente nada. Es el gobierno quien tiene la decisión de subir o bajar las tasas de interés. Eso de la liberalización de las tasas de interés a través del mercado, o sea que el libre juego de la oferta y la demanda determina las tasas de interés, eso no existe. En el proyecto de ley eso está absolutamente claro, se mantiene. Por lo tanto, creemos que es importante que, por ejemplo, se baje el costo del dinero en el Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. Tasa de interés para el sector microempresarial en el país. 25% promedio anual. ¿Cuánto es la tasa para los microempresarios en Panamá, que es una economía dolarizada? 10%. 10% anual. ¿Cuánto es la tasa para los para el sector microempresarial en El Salvador, que también estamos dolarizados? 11%. Entonces, ahí vamos viendo las grandes diferencias. Y no me vengan a decir que El Salvador es más desarrollado que el Ecuador. Nosotros tenemos una economía en tamaño y en conquistas sociales mucho más profundas que, por ejemplo, tiene El Salvador. Por eso que solamente le pongo ese ejemplo, que es importantísimo que, por ejemplo, se revisen las tasas de interés. Y es el gobierno que tiene que tomar la decisión a través de su representante en la Junta. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo final? Es que, por ejemplo, si queremos la reactivación del Ecuador, la gente tiene que tener acceso al crédito de forma más barata. Entonces, no se puede tolerar que en una economía dolarizada los préstamos, por ejemplo, para el sector comercial como mencioné, lleguen a los 2 dígitos. Entonces, más aún si, por ejemplo, el riesgo país ha bajado, y más aún si la economía, en términos de inflación, que es un indicador que mide el nivel de precios, están los precios a la baja. ¿Y por qué no puede bajar en este caso el precio del dinero? O sea, el costo del dinero no puede bajar. Entonces, es importante, y es una de las cosas que tiene que tener o asumir en este caso Guillermo Lasso una vez que se siente cargonera a partir del 24 de mayo. Totalmente. Existieron muchas especulaciones, existen muchas especulaciones con respecto a la aprobación de esta ley. Muchas personas no están informadas del todo y entre una de ellas también está una interrogante y es ¿qué pasa con las cooperativas? Hay personas que tienen su dinero en cooperativas nacionales. Cuéntenos. Sí, se establecieron nuevos requerimientos
mínimos para la conformación y funcionamiento de las cooperativas. Creemos que habrá que ver los resultados, porque tampoco se puede permitir que en el Ecuador prolifere un sinnúmero de cooperativas sin los mejores grados en lo que tiene que ver con índice de solvencia, índice de liquidez y patrimonio técnico. Eso es un tema un poco complejo, pero sí van a establecerse nuevas reglas del juego. El asunto es, se lo voy a decir de manera muy sencilla, las cooperativas forman parte de la economía popular y solidaria. Entonces, normalmente este sector, que ha sido muy dependiente del gobierno, especialmente del gobierno de Rafael Correa, estamos hablando que el 80% depende de las asignaciones, en este caso, del Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha venido trabajando con ellos, ¿no? No me refiero específicamente a las cooperativas, que también, por ejemplo, reciben las aportaciones del ciudadano. Pero el asunto es que ya dinero en el gobierno no existe. Entonces ellos van a tener que sobrevivir de acuerdo a las condiciones del mercado. Y lastimosamente algunas han desaparecido. Y en el tema de cooperativas, tengo entendido, algunas han cerrado porque no pueden responder ante la crisis. Entonces cuidado por dejar proliferar las cooperativas, se va gestando un incumplimiento a los ciudadanos. Y eso tarde o temprano, a la larga, le pasará factura al gobierno nacional para entrar en un proceso de rescate de esas cooperativas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Hay que establecer parámetros técnicos, sí, garantizar que los depósitos de los ciudadanos sean cuidados con las mejores cooperativas de acuerdo a los requerimientos que establece la normativa, pero si existe algún inconveniente, bueno, tendrán que los representantes de la cooperativa, que no he escuchado a través de los medios de comunicación, que por ejemplo objeten en ese punto que usted me está mencionando. Pero insisto, hay que mantener los equilibrios y hay que ver los rendimientos que se dan con respecto ya a la implementación, cuando ya esté puesto a través del registro oficial, cuál va a ser el impacto en sí en las cooperativas. Correcto. En días pasados se anunció que el Riesgo País cerró el martes 23 de abril en 760 puntos, mientras los bonos ecuatorianos 2030, 2035, 2040 subieron de precio. ¿Esto estaría relacionado con la ley de la aprobación de defensa de la dolarización, con esta aprobación de la ley, o de qué manera influye o no tiene relación? Claro, el riesgo país depende de muchos factores sociales, por ejemplo, el país está en calma, que todo el mundo esté trabajando y no está haciendo huelgas, por ejemplo. El riesgo país depende de que, por ejemplo, la economía pública se la maneje de mejor manera, de que se cierren los déficits fiscales y que se dependa menos de la deuda. El riesgo país también depende por el respeto a la institucionalidad, por el respeto a las decisiones políticas. Entonces, hay múltiples factores que determinan el riesgo país. Okay. Entonces, las calificadoras de riesgo normalmente se manejan en función de percepciones, en función de subjetividades. Y vieron que Guillermo Lasso llegó a la presidencia y se van a establecer algunas reformas que son muy diferentes. Esperemos eso, ¿no? Hay que esperar con lo que se han implementado en los últimos 14 años. Entonces, ha bajado el riesgo país por eso. Pero ojo, no es que el riesgo país está en excelentes condiciones, sigue siendo altísimo, sigue siendo el tercer riesgo país más alto de Sudamérica, después en este caso de Venezuela y después de Argentina. Porque, por ejemplo, cuando llegó Martínez, en este caso al Ministerio de Economía, en el gobierno de Lenín Moreno, el riesgo país estaba en 400 puntos y era alto, porque el riesgo país promedio de los países de la región está más o menos en 200 puntos. O sea que para igualarnos, en este caso, a lo que es el promedio de la región, deberíamos seguir bajando muchos puntos más. Entonces, eso se va a conseguir en la medida que la economía se vaya recuperando con decisiones que vayan por la línea de los estímulos. Estímulos al consumo, que ha bajado terriblemente. Y eso se puede reflejar en la recaudación de IVA de enero a marzo del 2021, que es inferior a la recaudación de IVA de enero a marzo del 2020. Esto también se ve reflejado a que, por ejemplo, las empresas puedan trabajar sin mucha tramitología,
con una disminución de la carga tributaria y también con reglas claras determinadas por parte del gobierno para que ellos puedan operar sin ningún tipo de problema en todos los componentes del sector empresarial, desde las microempresas, la economía popular solidaria, hasta las grandes empresas, pero que tengan las reglas claras, porque eso va a permitir inversiones, reinversiones en el Ecuador. Y eso significa empleo, eso significa trabajo, eso significa consumo, eso significa mejora de la recaudación tributaria para el gobierno nacional, implica mejoras en la política social. Entonces, hacia allá tiene que ir la línea y aspiramos que eso Guillermo Lasso lo implemente a partir del 24 de mayo. Totalmente de acuerdo, como usted lo indicó, economista. Estamos avanzando, no al ritmo que quisiéramos, pero sí nos estamos encaminando a conseguir buenos resultados. Ya se aprobó esta ley, asimismo el nuevo mandatario anuncia que va a seguir colaborando y sobre todo va a ejercer ciertas medidas que esto pueda permitir a Ecuador a que avance, a que pueda mejorar en su economía, a que todos salgamos beneficiados. Gracias, economista, por acompañarnos. Y cuéntanos, disculpe la interrupción, pero sí, no se preocupe. Quiero que usted, desde su punto de vista como economista, ¿qué más le hace falta a Ecuador? ¿Qué otras medidas se deben tomar? ¿Qué se debe ejecutar para poder seguir recuperando nuestra economía y autonomía? Bueno, yo quisiera primero enviar un mensaje que la gente esté consciente de lo que va a pasar. Si el gobierno de Guillermo Lasso toma las decisiones acertadas, la economía puede crecer, pero nuestras proyecciones de crecimiento económico van a estar en el orden del 2 al 3% promedio, que es muy inferior al crecimiento económico de la economía ecuatoriana desde el año 2000 hasta el año 2014, que fue superior al 4%. Eso la gente tiene que tener claro, que si hay decisiones acertadas, la economía se puede recuperar. Obviamente, esta recuperación no es la que todo el mundo anhela, pero con algo se empieza en toda la administración de Guillermo Lasso, pero va a ser superior de largo por goleada a lo que ha hecho Lenín Moreno, que en sus 4 años de gobierno el crecimiento económico promedio es de cero, o sea, no ha pasado nada en el Ecuador, más bien se ha empobrecido el Ecuador. Por eso que la lucha de Guillermo Lasso es titánica, que es importante los acuerdos bilaterales de comercio, que es importante que, por ejemplo, se combata la corrupción en la contratación pública y en la compra de los bienes e insumos públicos, que se combata la evasión fiscal, que, por ejemplo, hay empresarios exitosos que se dicen ser exitosos, pero bueno, vamos a la página de la SRI, como dice el presidente electo Guillermo Lasso, no pagan impuestos, de que se deben bajar las tasas de interés, que son importantes sí, de que se debe buscar el financiamiento para inyectar líneas de crédito baratas y a largo plazo para el sector, en este caso agropecuario, es importantísimo. Pero insisto, lo que en términos generales, para resumirlo, lo que nosotros creemos como Círculo Económico de Guayaquil, es que en el Ecuador debe existir más mercado, mejor Estado. O sea, la implementación de un modelo económico, que es el modelo de la economía social y ecológica de mercado, como única vía para generar paz social, crecimiento económico, progreso y más que todo progreso en libertad. Correcto, economista. Estuvimos hoy con el economista Larry Yumibanda Montiel. Con él analizamos la ley de la defensa de la dolarización. Él es economista y magíster en gestión de comercio exterior y negocios internacionales de la Universidad de Guayaquil y es el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, un abrazo y saludos a todos. Finalizamos este noticiero, no sin antes agradecerles por conectarse con nosotros desde las 8 de la mañana por Digital Noticias en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.